En este video muestro el Jupyter Notebook que contiene la solución al desafío 3, mi solución al desafío 3 correspondiente al Maratón Behind the Cup 2021 organizado por IBM Latinoamérica. Vale decir, mi respuesta fue hecha en Python. ¿Qué vamos a tener acá? Lo primero que vemos son librerías que se utilizaron para crear el sistema de recomendación. Por acá vemos que a través de Pandas se lee las cuatro tablas que ya fueron descritas en el video anterior. Muy bien, lo que sí voy a destacar es que como los nombres de las columnas de las tablas eran muy grandes, eran incómodos para mí, yo los codifiqué a través de letras. Recodifiqué, digamos así, los nombres de las columnas de las tablas a través de letras. De tal manera que, por ejemplo, una tabla, la primera tabla, tiene estos nombres mucho más cómodo para trabajar, mucho más manejables. La segunda tabla tiene estas columnas y la tercera tabla tiene esta columna y la tabla de respuestas tiene estos nombres para las columnas. Bueno, realmente esta celda lo único que tiene como objetivo es mostrar el cambio de nombres de las columnas de las tablas. Bueno, las tablas se ordenaron por ID y aquí sí, efectivamente se están colocando los nombres a las tres tablas con las que se construye el sistema de recomendación o las reglas de asociación del sistema de recomendación. Bueno, las tres tablas de datos para generar las reglas de recomendación o el sistema de recomendación, pues se fueron concatenadas en una sola. Entonces, a esa tabla final, esa tabla producto de las tres anteriores, tres mencionadas, la llamé transacciones. Las transacciones y le quité a esa tabla pues los datos que no eran necesarios para generar las recomendaciones o para generar las reglas de asociación o dicho de otra manera, para producir el sistema de recomendación o el modelo de recomendación. Bueno, aquí tengo una muestra de cómo quedó la tabla de transacciones con los que íbamos a construir el modelo de recomendación. Fíjense, nombres para las columnas mucho más manejables que estos nombres que aparecen por acá arriba. Bueno, luego se convirtió esa tabla en un arreglo y luego para generar una lista de estas transacciones con los productos codificados con letras se construyeron dos funciones. Dos funciones que lo único que hacían era generar esto mismo, una lista de estas transacciones, pero con las letras. Bueno, luego se recurre al algoritmo a priori, cumpliendo con los parámetros especificados por la descripción del problema, es decir, aplicar un algoritmo con un soporte mínimo de 10% y una confianza de reglas de mínimo 80%, y recurriendo pues a las librerías de Python, o que se podían usar en Python, del algoritmo a priori, pues se generaron las reglas. Fíjense, con un soporte mínimo, utilizando la lista de transacciones que ya habíamos construido antes. Con un mínimo del 10%, soporte mínimo de 10%, un mínimo de confianza de 80%, un list de 3 se eligió, y un mínimo de longitud para las reglas de dos productos. Bueno, se generaron las reglas y se mostraron a través de un data frame Pandas, se mostraron por supuesto todo lo concerniente a las reglas, los antecedentes, los consecuentes, el soporte, la confianza y el list. Y aquí tenemos entonces el conjunto de reglas. Aquí tenemos, digamos, la base de nuestro modelo de recomendación. Muy bien. Luego, ¿qué se hizo? Una vez que se contaba con las reglas de asociación, pues simplemente la tarea era aplicarle esas reglas a cada uno de los registros o de las filas o de las transacciones que aparecían en la tabla ANSWER.
answers. Pero antes había que codificar la tabla answers con las letras, tal como se hizo con la tabla de transacciones anterior, ¿verdad? Ok, fíjense, aquí tenemos un ejemplo, una muestra de registros de la tabla answers, con los nombres largos para las columnas y lo que había que rellenar. ¿Dónde teníamos que rellenar? Teníamos que rellenar con nuestras recomendaciones, acá esta columna, esta columna, esta columna, esta columna, esta columna. Esa era, digamos, la tabla answer original. Bueno, pues se le cambiaron los nombres de las columnas a letras y se le quitaron a esa tabla answer aquellas columnas que no eran necesarias, ¿no? De tal manera que nos quedó de esta forma. La tabla de transacciones de la tabla answer nos quedó de esta forma. Bueno, igual que antes, convertíamos a un arreglo, ¿verdad? Para generar una lista de transacciones. Entonces teníamos una lista de transacciones de la tabla answers. Y bueno, ahora sí, pasamos a aplicarle las reglas, porque ya teníamos la lista de transacciones de prueba y teníamos nuestras reglas, los antecedentes, los consecuentes y las confianzas que ya habíamos generado. Ahora se produjo o se escribió un conjunto de funciones para hacer ¿qué? Para lo siguiente. Vamos a mostrar de abajo hacia arriba las funciones de manera general. Bueno, fíjense, se construyó una función que llamé recomendar, cuya tarea era generar las recomendaciones para cada una de las líneas de la tabla answer, es decir, recomendaciones para cada uno de los clientes de la tabla answer o para cada uno de las transacciones de la tabla answer. Bueno, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hacía? Bueno, había que aplicar las reglas, ¿verdad? Entonces, ¿qué reglas? Bueno, había que elegir cuáles aplicar. Básicamente, ¿cómo se elegían las reglas a aplicar o las posibles reglas a aplicar por cada transacción? Bueno, averiguando qué productos de la transacción aparecía en los antecedentes de las reglas que habíamos obtenido, ¿verdad? Y una vez que se obtenía ese conjunto de posibles reglas a aplicar para cada transacción, pues había que hacer cosas como lo siguiente. Vamos a ver, por supuesto, había que elegir aquellas recomendaciones que tuviesen más confianza, las mejores recomendaciones, tomando en cuenta lo siguiente, que no podíamos recomendar productos que aparecieran en las transacciones. Es decir, los consecuentes de las reglas eran lo que se tenía que revisar, de tal manera que si algún elemento de los consecuentes de las reglas aparecían en las transacciones, pues por supuesto que ese no se podía recomendar, porque no podíamos recomendar un producto que ya había sido comprado por el cliente. Otra cosa que teníamos que tomar en cuenta es que dependiendo de las reglas, pues podíamos recomendar 3 productos, 2 productos o un producto o ningún producto. Y siempre había que recomendar los que tuviesen mayor confianza, la regla de mayor confianza. Y otra cosa que teníamos que tomar en cuenta es que no se podía recomendar 2 productos. Es decir, si se recomendaban 3 productos, los 3 productos eran diferentes. Si se recomendaban 2 productos, los 2 productos eran diferentes. Eso es. Bueno, y eso se hizo para todas las transacciones que aparecían en la tabla answer. Bien, luego que se tenían las recomendaciones y sus confianzas
para toda la tabla answer, había que restablecer los nombres originales para las columnas. Fíjense, estábamos trabajando con letras como nombre para columna, ahora había que restablecerlo a los nombres originales, tal como lo pedía la descripción del problema. Bueno, eso lo hicimos de esta manera a través de una función que también se creó, que la llamé restablecer nombres. Bueno, y realmente eso fue todo. Después que teníamos las recomendaciones, la lista de recomendaciones, la columna de recomendaciones de producto 1, de producto 2, de producto 3 y las confianzas, pues se unieron esas columnas en un data frame Pandas, ¿verdad? Y eso se concatenó con el data frame original, correspondiente a la tabla answers. Vamos a ver, eso se hizo de la siguiente manera. Fíjense, la tabla answer le quitamos, por supuesto, los nombres codificados de manera corta y allí le íbamos a colocar al final, concatenado a esta tabla, le íbamos a colocar el data frame de las recomendaciones. Bueno, vamos a ver. Así teníamos la tabla answer antes de colocar al final sus recomendaciones. Bien. Pero a esa tabla answer pues le restablecimos estos nombres. Aquí aparece. Y le pusimos al final estas recomendaciones que están acá. ¿Verdad? Ok. Y de tal manera que la tabla finalmente quedó así. La tabla answer. Todo esto era original, los nombres originales. Y ahora en las recomendaciones que no tenían nada originalmente, ahora aparecen nuestras recomendaciones. Fíjense, para el primer cliente se le da dos recomendaciones, se recomienda dos productos. Producto 1, producto 2 con su confianza. Al cliente 2 no se le hace ninguna recomendación, al cliente 3 se le da 3 recomendaciones, producto 1, confianza, producto 1, confianza, producto 1, producto 1 con su confianza, producto 2 con su confianza, producto 3 con su confianza. Y al cliente 4 se le da dos recomendaciones, el producto 1 con su confianza, el producto 2 con su confianza, y al cliente 5 no se le hace ninguna recomendación. Bueno, eso se cumple para todos los clientes de la tabla answer. Bueno, y eso era todo, ahora sí. Entonces, finalmente, ¿qué se hacía? A esa tabla era convertida en un archivo CSV, que era lo que se le entregaba a los revisores junto con este programa, con el Jupyter Notebook. Se le entregaba a los revisores, a los administradores, los coordinadores del evento para que sometieran nuestra respuesta a, revisión y generaran la calificación correspondiente. Bueno, esa fue mi solución. Muy bien, entonces, bueno, esta es la solución al desafío 3. Pronto, o los invito a que estén pendientes de la respuesta al desafío 4 y al desafío 5. Bueno, en la descripción de este video, pues hay van a haber links a los otros desafíos, la respuesta de los otros desafíos. Bueno, es todo. Espero que por lo menos tengan idea de qué se hizo en cuanto a dar la respuesta a este desafío 3. Hasta luego.